Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Sean ustedes muy bienvenidos a esta reunión de buena salud, donde como siempre, mis hermanos, repasamos el libro Consejos sobre el régimen alimenticio y además tenemos algún invitado especial, ¿cierto?, que nos trae un tip de salud. El día de hoy nos va a acompañar nuestra hermana Palmela Gamboa y ella nos trae un tema titulado el cáncer, perdón, nutrición y cáncer, un tema muy de vanguardia, ¿cierto? Muy interesante, especialmente en estos tiempos en que, si bien es cierto, habían alimentos que antes se podían comer, en estos tiempos no se pueden porque los animalitos y bueno, la naturaleza en sí también está todo muy, muy contaminado. Entonces aquí nuestra hermana nos va a traer consejos de cómo alimentarnos. Hemos avanzado harto, llevamos más la mitad del libro, este consejo sobre el régimen alimenticio, hermano Nox, ¿cierto? Hoy tenemos dos temas importantes, dos capítulos importantes que son pequeñitos, pero traen mucha información que nos van a servir. Pero mis hermanos, antes de comenzar, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios, ¿cierto? Para que sea Él quien dirija esta reunión y quien nos acompañe. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre, mi Dios. Gracias le damos, Padre bendito, por este día maravilloso que usted nos ha regalado, por la oportunidad que usted nos da de participar en este grupo, mi Señor, para conocer más acerca de los consejos que usted nos ha dejado para el buen vivir, mi Señor, para poder alimentarnos de mejor forma y para que podamos estar en mejor forma, mi Señor, también para estar en comunión con usted, para que la parte espiritual también, mi Señor, la podamos tener bien. Mi Señor Santo, hasta ahora le queremos suplicar que su Santo Espíritu nos acompañe, que sea Él que nos dirija, que abra nuestro entendimiento, mi Señor, para que podamos poner en obra y práctica todos aquellos consejos que usted nos da por medio de su sierva, mi Señor Santo. Bendiga a nuestro hermano Enoch, que nos va a ayudar en el resumen y el repaso de la primera parte del libro, ¿cierto? Y luego también a nuestra hermana Pamela, que va a conectar en algún momento para estar con nosotros también. Bendiga a todos los hermanos aquí presentes, los suplicamos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar entonces con la primera parte. Hermanito Enoch, ¿está ahí? Muy buenas noches. Buenas noches, mi hermano, Aquí bienvenido. estamos. Te dejamos entonces el micrófono y la pantalla a usted. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a proyectar enseguida. Ok, muy bien. Como bien decía, esta es una semana nueva que comenzamos y agradecemos al Señor porque ha sido bueno con nosotros. Así que vamos a ir avanzando. Ya estamos en el capítulo 24 y capítulo 25. Los huevos y el queso. Ha sido interesante esta semana, ¿verdad? Estos textos. Es cortito hoy día los temas, así que quizás nos dé tiempo igual para interactuar. Si alguien tiene algún testimonio, a lo mejor quiere expresar cómo ha hecho el cambio, cómo ha hecho el reemplazo. ¿Ha podido conseguir un reemplazo al queso? Es interesante. Después vamos a comentar lo siguiente. Bueno, el texto se encuentra en 1 Corintios 10:31, como siempre, ya lo tenemos hace mucho tiempo este texto con nosotros, yo creo que ya de memoria, ¿no? Y es una conclusión. En conclusión, ya sea que comamos o coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hay algunas propiedades, dice, de los huevos que son agentes terapéuticos. Cuídense los extremos. Yo cuando pequeño me acuerdo que cuando estaba con fiebre, mi madre agarraba un huevo, les sacaba las claritas de huevo, batía, hacía un batimento con los tenedores y formaba un pequeño merengue, ¿no? de clara de huevo. Y con este merengue untado en una hoja de papel picada con hoyitos, la ponía, esparcía y la ponía en mi guatita y en mi espalda. Pues me envolvía y con eso me sacaba la fiebre. Así que tiene también algunas ventajas terapéuticas los huevitos.
Ítem 628. No vaya a los extremos con respecto a la reforma pro salud. Algunos de nuestros hermanos son muy descuidados con respecto a la reforma pro salud, pero debido a que algunos están muy atrasados, usted no debe ser un extremista para tratar de presentarles un ejemplo. No debe privarse a sí mismo de la clase de alimentos que produce buena sangre. Su devoción a los principios están induciéndolo a someterse a un régimen que le da a usted una experiencia que no recomendará la reforma pro salud. Este es un peligro. Cuando usted se ve en esta que está debilitándose físicamente, es esencial que usted haga cambios y de inmediato ponga dentro de su régimen algo que usted eliminó. En su deber es su deber hacerlo. Consiga huevos de aves sanas, use estos huevos cocinados o crudos, rompa estos huevos crudos en el mejor vino sin fermentar que pueda hallar. Esto suplirá lo que su organismo necesita. No crea ni por un momento que no es bueno hacer esto. Vendrá el tiempo cuando la leche no podrá usarse con tanta abundancia como hoy, pero ahora no es el tiempo de descartarla. Y los huevos contienen propiedades que son agentes terapéuticos para contraatacar venenos. Carta 37 de 1901. Hablando de esto, igual así como una especie de, eh, podríamos decir, no es anécdota, pero es por lo menos un testimonio, ¿no? De alguna mascota que alguna vez, yo sé que varios tenemos mascotas, haya comido, en este caso, veneno, algo que le hizo daño, y empieza el perrito a botar espuma, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es agarrar huevitos, agarrar al perrito y darle los huevos crudos por la boca para que trague y esto actuará como un agente, ¿no? Que cauteriza de alguna manera o contraataca, como dice aquí en el texto, estos venenos. Mira, imagínense cómo es el Señor que a través de la pluma inspirada igual nos dan estos tips que yo en lo personal lo he hecho con una perrita que tenemos que comió comida para rata y le tuvimos que dar, incluso después la llevamos al veterinario y el veterinario dijo, está muy bien lo que hicieron y no pasó muy igual, le hicieron su tratamiento, pero no le pasó absolutamente nada a la cachorra. Bueno, esto es como un paréntesis. Vamos a ir avanzando. Dice así. Aun cuando yo descartaría la carne como dañina, puede usarse algo menos perjudicial, y esto se encuentra en los huevos. No elimine la leche de la mesa ni prohíba que se emplee en la cocción de los alimentos. La leche usada debe lograrse de vacas sanas y debe ser esterilizada. Pero quiero decir que cuando llegue el tiempo en que ya no sea seguro emplear leche, crema, mantequillas y huevos, Dios lo revelará. No deben defenderse los extremos en la reforma pro salud. El problema de emplear leche, mantequilla y huevos se resolverá por sí mismos. Actualmente no tenemos ninguna preocupación sobre la materia. Vuestra moderación sea conocida por todos los hombres. Así que esto es un tema racional, ¿no? Uno debe utilizar la lógica racional para poder utilizar estos alimentos. Si sabemos que viene o sabemos su procedencia, dice acá la sierva del Señor que podemos utilizarlo, pero si sabemos o no sabemos su procedencia, o si sabemos que este alimento puede estar o puede ser perjudicial para nuestra salud, obviamente tenemos que evitar estos alimentos. Seguimos y avanzamos. Ítem 629. Cuando recibí una carta de Coran Bong en la que decía que el doctor, tanto, estaba muriendo, esa noche fue instruida en el sentido de que él debía tener un cambio de régimen. Un huevo crudo tomado 2 veces o 3 veces por día le proporcionará el sustento que él grandemente necesitaba. Mire, esto es como un remedio, ¿no? Esto fue escrito en 1904. La carta 37 se utiliza como un remedio terapéutico, alguien que estaba muy mal, en una condición seguramente deshidratado, muy maltrecho, ¿no? En la cama, qué sé yo, descompuesto. Un huevo crudo
tomado 2 o 3 veces por día, esto era un remedio que lo ayudaría. Ítem 630. Los que vienen al sanatorio deben ser provistos con suficientes alimentos sanos y que estén de acuerdo con los principios rectos preparados de la manera más apetitosa. No podemos esperar que ellos vivan como nosotros vivimos. Los alimentos puestos ante los pacientes deben ser tales que hagan una impresión favorable en ellos. Pueden prepararse huevos en una variedad de formas. Esto está en la carta 127 de 1904. También dice aquí el ítem 631 que si bien se han dado advertencias con relación a los peligros de enfermedad que derivan de la mantequilla y el mal que ocasiona el uso copioso de huevos por parte de las criaturas, no deben considerarse como violación de vuestros principios el consumo de huevos provenientes de gallinas bien cuidadas y convenientemente alimentadas. Los huevos contienen ciertos principios que obran eficazmente contra determinados venenos. Algunos, al abstenerse de la leche, huevos y mantequilla, no proveyeron a su cuerpo una alimentación adecuada y como consecuencia se han debilitado e incapacitado para el trabajo. De esta manera, la reforma pro salud ha sido desacreditada. Aquí hay un tema, ¿no? Con el equilibrio, la ecuanimidad, la razón lógica, ¿no? De las cosas que debemos o no debemos. Saber también, ¿no es cierto? Está muy en boga el tema de la procedencia de los alimentos. Son más caros, obviamente, sí, pero sabemos que si sabemos la procedencia, en este caso, en los supermercados dicen, ¿no? Sus carteles, alimentos de gallinitas de campo libre, ¿no? Que están criadas en el campo libre, que no están criadas en una jaula o un criadero. O cuando dicen también los letreritos, ¿no? Verduras orgánicas que están hechas en lugares donde se abona orgánicamente, se hace un tratamiento de forma orgánica. Claramente estos alimentos, por su procedencia, al saber su procedencia, que son seguramente más caros de poder producirlo, también tienen en este caso beneficios, ¿no? Que podemos consumirlo de mejor manera. Pero cuando no sabemos, cuando no podemos corroborar, bueno, corremos un gran riesgo. Y aquí la sierva del Señor nos dice que debemos tener, usar la razón, usar también nuestra inteligencia para poder decidir. Y obviamente no privarnos de una forma, podríamos decir, nula, de modo que al no consumir alimentos que nos sacien o que nos nutran, vamos a estar desnutridos, vamos a estar enfermándonos del estómago o de cualquier otra enfermedad, ¿no es cierto?, por no estar bien alimentados. Así que esto también tiene que ver con el uso razonable de los alimentos, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta, a lo mejor, o alguna experiencia, cómo lo hizo, cómo lo hace, sería bueno escucharlos. Sigue diciendo aquí el texto. La obra que nos hemos esforzado por levantar sólidamente se confunde con las extravagancias que Dios no ha ordenado y las energías de la iglesia se ven estorbadas. Pero Dios intervendrá para contrarrestar los resultados de ideas tan extremistas. El propósito del Evangelio es reconciliar la raza pecaminosa. Debe llevar a pobres y a ricos a los pies de Jesús. Llegará el tiempo cuando tal vez tengamos que dejar algunos alimentos que usamos hoy, dificultades por restricciones prematuras y exageradas. Esperamos que las circunstancias lo exijan y que el Señor prepare el camino. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 362. Y esto también lo habíamos leído en otra oportunidad. Yo me acuerdo que se citó este texto y tiene que ver obviamente con la actualidad, con lo que nosotros actualmente estamos pasando, ¿no es cierto? De que el tiempo a veces eh, ya nos acercamos a un tiempo más complejo, ¿no? Más difícil y más duro. Entonces, hay que hacer igual la previsión. Miren, en los años 1900, comienzo del siglo pasado, ya la sierva del Señor mostraba a su pueblo cuáles eran los pasos a seguir, ¿no? El irse al campo, el buscar los alimentos más sanos posibles para estar saludables y así. El Señor ha provisto para su pueblo este mensaje para que nosotros podamos también tomarlo el día de hoy. Pasamos a otro subtítulo, dice, inadecuado como alimento. Ítem 632.
hablando aquí del queso, dice, el queso nunca debe introducirse en el estómago. Esto fue escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 2 página 68. El queso, si bien es cierto, es un alimento muy, muy popular, ¿no? En todas partes se consume el queso, pero aquí la sierva del Señor a través de los testimonios indica que este alimento, por su forma, por su consistencia, qué sé yo, por su naturaleza, no debemos consumirla. Esto causará claramente, ¿no es cierto?, problemas en nuestra salud, ya que si uno hace la racionalización de qué es este alimento, es grasa, simplemente es grasa y grasa de animal, ¿no es cierto?, de la lechecita, y muy, pero muy saturada, una grasa espesa y seca, que el organismo para poder procesarla requiere mucha energía y además lo más probable es que esta grasa aquí es tan, tan espesa, tan seca y tan, este, podríamos decirle, em, no digerible, el estómago se va a resentir. Bueno, ítem 633. La mantequilla es menos nociva cuando se come con un pan asentado que cuando se emplea para cocinar, pero por regla general es mejor abstenerse de ella. El queso merece aún más objeciones. Es absolutamente impropio como alimento. Aquí habla acerca también de la mantequilla, ¿no? Que también es un subproducto de la leche y claramente, ¿no es cierto? También es grasa, pero grasa un poco más liviana, no tan densa, tan, tan seca como el queso. Pero aún así, la recomendación es que nos podamos abstener, en este caso del queso, ¿no? Es absolutamente impropio. Y de la mantequilla dice que se puede, pero debe ser, dice aquí, asentada, o sea, una capita delgadita en el pan, ¿no es cierto? Y obviamente un pan que sea saludable. ¿M? Esto fue escrito en el Ministerio de Curación, página 232. Ítem 634. Más de una madre pone en la mesa que es una trampa para la familia. Y ahí enumera, ¿no? La carne, la mantequilla, los quesos, pasteles recargados, alimentos con especies y condimentos son consumidos con libertad, tanto por viejos como por jóvenes. Estas cosas hacen su obra para perjudicar el estómago, excitar los nervios y debilitar el intelecto. Los órganos productores de sangre no pueden convertir tales cosas en buena sangre. La grasa cocinada en los alimentos la hace de difícil digestión. El efecto del queso es perjudicial. Vuelve a reiterar, ¿no? Esto está en Temperanza Cristiana, Higiene y Biblia, la página 46 y 47. Aquí hay un tema también, ¿no? Aquí hace un listado completo. A veces la mesa completa está llena de todos estos alimentos. Y esto es claramente es perjuicio para el estómago. Entonces hay que tener, en este caso, la precaución de poder tener esto a la mesa. Si bien es cierto, hemos conversado ya muchas veces que a veces por costumbre, por tradición, porque así aprendí y a veces es difícil de volver a aprender, desaprender lo que aprendí y aprender otra forma de alimentarnos. Es complejo, es difícil, ¿no? No es fácil este camino de poder hacer los cambios de alimentos que por muchos años, por mucho tiempo hemos consumido de forma muy natural, pero hemos visto que la sierva del Señor a través de sus escritos, a través de la inspiración divina, nos dice para este tiempo que podamos nosotros hacer algunos cambios, ¿no es cierto? Y graduales, racionales, no cambios muy bruscos, ¿no? Porque aquí en los testimonios también aparece que los cambios bruscos son perjudiciales, ¿sí? Vamos a avanzar ítem 635. Generalmente se permite que los niños coman carnes, especies, mantequilla, queso, cerdo, pasteles, condimentos. También se le permite otras cosas, ¿no? Deme un segundito, por favor.
Estas cosas hacen su obra para perturbar el estómago. Estoy un poquito difónico, así que les pedía un poquito de paciencia. De repente voy a estar pausando un poquito. Ya, entonces dice así. Estos alimentos perturban el estómago, excitan los nervios a una acción antinatural y debilitan el intelecto. Los padres no se dan cuenta de que están sembrando la semilla que producirá enfermedad y también la muerte. En Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 136. Nosotros los papitos tenemos este deber, ¿no? De poder, dentro de lo posible, la medida de lo posible, en nuestra mesita, ¿no es cierto?, tener o proveer los alimentos más adecuados. Hemos visto, ¿no?, que debemos tener precaución en algunos alimentos. En este caso, hablando a los niños, ¿no? Los niños están en un proceso de educación, están educando sus paladares y al momento uno de proveerles, de darles servicio de la mesa, ellos están de forma inconsciente diciendo, no, esto está bien, ¿no? Lo que mi papá me da está bien y es bueno, entonces ellos por ende comen nomás. Entonces debemos tener ese cuidado con los niños de poder también enseñarles, decirles, ¿no? Hijito, mire, estos alimentos son mejores porque te proveen más salud, ¿no? Mejor sangre. En cambio, estos de aquí no son buenos porque te van a dar retorcijón de estómago, te va a dar pesadez, etcétera. Entonces, una forma de también poder educar a los pequeños, ¿no? Desde pequeñitos ellos deberían aprender a elegir, porque cuando ellos son grandes ya nada que hacer, ellos ya pueden tomar sus propias decisiones. Ítem 636. Cuando iniciamos el Congreso de Nora en Illinois, creí que era de mi deber hacer algunas observaciones con respecto a la forma en que la gente comía. Relaté algunas cosas desafortunadas que les habían ocurrido a algunos en Marion y les dije que yo los adjudicaba a los artículos alimenticios innecesarios preparados para las reuniones y también el hecho de comer esos artículos alimenticios innecesarios durante el Congreso. Algunos trajeron queso al campamento y lo comieron, aunque no hacía mucho tiempo que estaban hechos, era demasiado fuerte para el estómago y nunca debió haber sido introducido allí. Esto está en la Review Angel de julio, 19 de julio de 1870 y hay un testimonio, ¿no?, de con un lugar donde se reunieron para poder, qué sé yo, confraternizar, aprender, compartir la palabra de Dios. Y en su alimentación, al parecer, tuvieron dificultades, ¿no? No sé si han ido algunos de ustedes a campamentos, pero en los campamentos habitualmente la alimentación tiende a ser un poco precaria, ¿no? Ya que no están en casa, no hay cocina, entonces se hace alimentos muy rápidos. Y en este caso, en el testimonio que muestra acá, dice que no, llevaron y se alimentaron de quesos y esto les provocó un problema estomacal. Así que esto también nos sirve a nosotros de experiencia, ¿no? Nos puede pasar. Ítem 637, la penúltima lámina de la noche, dice así. Se decidió que en cierto campamento no debían venderse queso a los que estaban en los terrenos, pero al llegar a ese lugar el doctor Kellogg halló para su sorpresa que se habían comprado una gran cantidad de queso para venderlo en el almacén. Él y otros más pusieron objeciones, pero los que estaban a cargo del almacén dijeron que el queso había sido comprado con el consentimiento del hermano tanto y que ellos no estaban en condición de perder el dinero invertido en el mismo. Y frente a la situación, el doctor que los preguntó cuál era el precio del queso y compró todo lo que tenían. Y él había investigado el asunto, estudiado la causa y el efecto, y sabía que algunos alimentos que en general se consideraban sanos eran perjudiciales. Carta 40.893. Qué tenaz, qué persona tan decidida, ¿no? Muy buen ejemplo, el doctor Kellogg. Eh, bueno, viniendo tanto de la salud, ¿no? Yo sé que los médicos siempre se nutren, con mucha diligencia van y buscan la información y tratan de buscar, ¿no es cierto?, qué es lo mejor para sus pacientes. Y en este caso,
hizo en obra lo que tenía que hacer, ¿no? Compró el queso a pesar de que hay un contexto complejo, ¿no? Que se iba a generar una situación, pero hizo algo bastante noble en beneficio, ¿no? De sus hermanos, de sus pacientes, de sus prójimos. Así que qué bonito ejemplo. Y por último, tenemos aquí hay una práctica, dice, de la señora White, dice así: con respecto al queso, estoy ahora completamente segura de que no hemos comprado ni colocado en nuestra mesa queso durante muchos años. Nunca pensamos en hacer el queso un artículo del régimen, y mucho menos un artículo para comprar. Carta 1 de 1875. Bueno, yo sé que hasta aquí es un poco difícil, ¿no? Si nosotros decimos: "Oh, hay que sacar ahora el queso, ahora nos va a hacer mal". Pero si bien es cierto, hay formas de poder de alguna manera sobrellevar estos desafíos, ¿no? Lo vamos a tomar como desafío porque eh, el paladar, ¿no? Jala, tira muchas veces a poder hacer preparaciones que a nosotros nos apetecen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer tal o cual preparación? Nos preguntamos. Entonces, alguna vez mi esposa hizo un pastel de papa, y este pastel de papa, dijo: No tengo queso, pero le voy a echar arriba, voy a hacer un queso vegano". Entonces se le ocurrió, buscó en YouTube un tutorial, y buscó también en internet, ¿no? Cómo se hacía el queso vegano. Va y hizo el queso vegano. Y claro, uno quedó sorprendido porque queda muy similar la textura, incluso el sabor queda muy parecido. Y esto lo hizo en varias preparaciones, y queda bien. Así que si alguien quiere experimentar o le gustaría de alguna manera hacer este cambio, es un buen tips poder buscar una receta de queso vegano. Bueno, esto sería, queridos hermanos, el repaso. Si alguien tiene algún comentario o no sé, alguna experiencia, o a lo mejor tiene la receta del queso vegano, sería bueno poder compartirlo. Yo no sé cómo hacerlo, hermano, pero sí lo he comido y la verdad es que es bastante rico. Se siente bastante, a ver, no como queso igual que el otro queso que uno comía, sino que tiene una textura suave y un sabor rico. Yo recuerdo que allá donde fui a Orígenes, donde nos enseñan a alimentarnos bien, comí de ese queso y la verdad es que era bastante bueno. Más bien parecía un paté, lo sentí yo así. Pero existen muchas recetas, hay muchas cosas con las que podemos reemplazar estas cosas que de repente nos gustan tanto, porque ¿para qué lo vamos a negar? Son cosas ricas, pero que no nos hacen bien. Eh, Así que eso, yo no sé si alguien más tiene algún comentario que hacer. Lamentablemente estaba comunicándome con mi hermana Pamela, tiene problemas para conectarse, al parecer no está en su casa, pero queremos compartir con ustedes un video que también va a resultar bastante interesante. Nuestra hermana sí nos va a acompañar la próxima semana, así que el tema lo dejaríamos para esa oportunidad. Hermanito Enoch, le agradezco por el repaso, muy bueno como siempre, muy interesante los consejos que se nos dan en este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, valga la redundancia. Entonces le voy a pedir aquí a mi esposo a ver si me puede ayudar a compartir el video, mis hermanitos. Bienvenidos amigos a este programa de Buena Salud. Mi nombre es María José Jamón, soy nutricionista y educadora de salud, y en esta ocasión vamos a hablar del tema de cómo vencer la adicción a los alimentos. En otras palabras, cómo librarnos de la ansiedad para comer y mejorar nuestra salud. ¿Sabías que algunos investigadores han encontrado que los alimentos pudieran ser adictivos? De hecho, se hicieron algunas investigaciones usando la escala de adictividad de los alimentos que fue formulada por la Universidad de Yale.
Y algunos investigadores encontraron que los alimentos, ciertos alimentos procesados, como la comida chatarra, pudieran incluso ser tanto o más adictivos que drogas como la cocaína. Así es. Como sabemos, existen diferentes tipos de adicción. De hecho, generalmente se habla de dos tipos de adicción. La adicción física, que es cuando estamos consumiendo alguna sustancia que pueda estimular nuestro cerebro de manera que se liberan ciertos neurotransmisores en el cerebro que hacen que esta sustancia llegue a ser adictiva por la estimulación de los centros de placer en el cerebro que llegan a estimularse de una manera anormal con estas sustancias. Eso puede crear una dependencia física a estas sustancias adictivas, tales como el cigarrillo, por ejemplo, la nicotina, el alcohol y las drogas. Pero también existe otro tipo de adicción. Y estas son las adicciones que más bien le llamamos adicciones psicológicas. Por ejemplo, el juego, las apuestas. Mucha gente se hace adicto a estos tipos de comportamientos adictivos. Hoy en día, el Internet, la pornografía es otro ejemplo de comportamientos que pueden ser adictivos, pero de manera psicológica, porque no existe una sustancia que estemos consumiendo que esté estimulando nuestro organismo. Sin embargo, el comportamiento mismo puede producir una adicción. Ahora, con respecto a la comida, se piensa que la comida puede tener estas dos características: ser adictiva físicamente y psicológicamente. Físicamente, porque la comida chatarra que más consumimos en los países desarrollados y en vías de desarrollo hoy en día, esa comida que compramos muchas veces en restaurantes de comida rápida o comida ultraprocesada que compramos tal vez en supermercados, estas comidas están ultraprocesadas y tienen cantidades de azúcar, de grasa y de sal que realmente no encontramos en la naturaleza. Es decir, la concentración de azúcar que pueden tener alimentos como las galletas o los pasteles, la concentración de grasa que puede tener mucha de la comida chatarra. Cuando nosotros comemos alimentos naturales, estos alimentos no tienen esas concentraciones tan altas de azúcar, grasa y sal, porque los alimentos naturales tienen fibra, tienen otros nutrientes como minerales, vitaminas, etcétera, que hacen que sean mucho más nutritivos y beneficiosos para la salud y que no sean tan concentrados en sustancias que pueden alterar nuestro cuerpo de manera negativa. Pero la comida chatarra sí tiene estas características de que tiene concentraciones que no existen en la naturaleza de grasa y de azúcar. Y hemos encontrado a través de las investigaciones científicas que el azúcar en particular puede estimular el cerebro de una manera muy similar a las drogas. De hecho, los fabricantes de alimentos saben esto muy bien. Y han encontrado que existe algo que en inglés se llama bliss point. En español yo lo traduzco como el punto de éxtasis. Y para explicar qué es el punto de éxtasis voy a dar una ilustración. Mucha gente sabe lo que significa tomarse una taza de café y echarle un poco de azúcar para que sepa un poco mejor. Yo sé que mucha gente no toma café. Espero que tal vez ustedes no lo consuman porque es una sustancia estimulante y yo no lo recomiendo. Pero ustedes van a entender esta ilustración. Cuando uno tiene una taza de café y no le echa azúcar, tal vez hay algunas pocas personas que se lo tomen así, sin azúcar. La gran mayoría piensa que eso no tiene muy buen sabor. De hecho, es un poco amargo el café, bastante amargo. Entonces, el nivel de placer que obtenemos de tomarnos una taza de café sin azúcar es muy bajo o prácticamente nada. Pero si una persona le agrega una cucharada de azúcar y lo revuelve, el nivel de placer sube. El sabor es un poco más apetitivo, más aceptable. Entonces ya no está tan amargo. Si le echamos tal vez 2 cucharadas de azúcar, el nivel de placer sube todavía un poco más. Empezamos con 0, 1 cucharada, 2 cucharadas, el placer es mejor. La gran mayoría siente que esa es una cantidad perfecta de azúcar. Otros tal vez le pondrían 3 cucharadas de azúcar. Entre 2 y 3 cucharadas vemos que es la cantidad de placer perfecta que se obtiene de tomar esta taza de café. Pero, por ejemplo, si le echamos 4 cucharadas de azúcar,
La gran mayoría de la gente va a pensar que está demasiado dulce. Si le agregamos más, 5 cucharadas de azúcar, va a estar todavía más dulce. Y ya casi la gran mayoría de las personas no lo van a aceptar. Van a considerar que este café está demasiado empalagoso, demasiado dulce, ya no les va a producir la cantidad de placer que les producía antes. Entonces, la curva esta del placer es una curva que empieza de 0, sube hasta una cantidad perfecta y luego desciende a medida que se aumenta la cantidad de azúcar en el café. Igual, si vamos a, por ejemplo, hacer un caldo de verdura en la casa, tenemos una olla, le ponemos las verduras, pero no le echamos nada de sal. Después yo voy y la pruebo y el sabor probablemente no va a ser muy bueno para mí, no me va a producir mucho sabor, mucho placer, porque va a ser un sabor insípido, que no tenga realmente mucho gusto, entonces no me va a producir mucho placer. Yo le agrego tal vez una pizquita de sal, tal vez va a ser un poquito más, tal vez una pizca más de sal, tal vez un poco más. Pero ¿qué pasa si yo le pongo el salero entero a la olla de el caldo de verdura? Va a estar demasiado salada esa sopa. Entonces vemos que de la misma manera la curva va en aumento hasta alcanzar un punto perfecto de más placer que obtenemos de esta comida, pero después, a medida que se aumenta la cantidad de sal, baja el placer. Entonces, para tanto el azúcar como la sal, hay un punto de cantidad perfecta, un punto de éxtasis, el bliss point, que se llama en inglés, cuando esta comida nos provee más placer, cuando está más apetitosa. Los fabricantes de comida saben exactamente cuánta cantidad de sal, cuánta cantidad de azúcar y cuánta cantidad de grasa agregarle a los alimentos cuando los producen para que sean lo más apetitosos posibles. Ellos tal vez no van a decir para que sean adictivos. Al igual que las compañías de tabaco, muchos años atrás, jamás reconocieron que su producto, el cigarrillo, era adictivo. Pero, sin embargo, la ciencia está confirmando cada vez más que la gente sí se puede hacer adicta a los alimentos, en especial cuando son altos en azúcar y en grasa. Y muchos de los alimentos hoy en día son precisamente altos en azúcar, en grasa, en sal. Otra cosa que vemos con los alimentos naturales, a diferencia de los alimentos procesados, en la naturaleza hay alimentos que son altos en grasa. Por ejemplo, las nueces, las semillas, lo que llamamos los frutos secos oleaginosos, como las almendras, tienen bastante grasa. Hay otras cosas que tienen azúcar, como por ejemplo las frutas, los mangos, las manzanas, las uvas, tienen azúcar natural. La diferencia es que estos alimentos tienen fibra, y eso ya lo hemos hablado anteriormente. La otra diferencia es que nunca vamos a encontrar alimentos en la naturaleza que sean altos en las dos cosas, en azúcar y en grasa a la misma vez. Mientras que en los productos procesados es precisamente lo que encontramos. Alimentos altos en azúcar, en grasa y además en sal, en el mismo alimento. Eso hace que los alimentos procesados sean mucho más peligrosos. No solamente en el sentido de que estamos consumiendo altas cantidades de grasa y azúcar, pero que los hagan también mucho más adictivos. Cuando el azúcar y la grasa están combinados, junto con la sal también a veces, hace que nuestro cerebro sea estimulado, el centro de placer del cerebro sea estimulado de una manera anormal, de una manera que no es natural, de una manera que nuestro cuerpo no está adaptado para poder aceptar. De manera que muchos de estos alimentos hoy en día son adictivos. Hace un rato les mencioné acerca de la escala de adictividad de los alimentos que fue creada por la Universidad de Yale. Los investigadores han determinado, de acuerdo con esta escala, cuáles son los alimentos más adictivos. Se hizo un estudio que ellos tomaron un grupo de estudiantes jóvenes y les hicieron varios cuestionarios. Y a partir de este estudio se determinó cuáles son los alimentos más adictivos en la dieta convencional.
el alimento más adictivo, el número 1, ¿quieren que les diga cuál es? Es la pizza. La pizza. Y ustedes se preguntarán tal vez, ¿por qué la pizza? Bueno, hay otras cosas muy adictivas en la lista. Por ejemplo, el número 2 es el chocolate. El número 3 son las papas fritas que vienen en bolsitas. Número 4, galletas de chocolate. Número 5, helados. Número 6, papas fritas que vienen con las hamburguesas, etc. Pero la pizza es el número 1. Y pongámonos a pensar, ¿por qué la pizza es que es tan adictiva? ¿Qué tienen las pizzas que hacen que nosotros podamos entonces buscar estos alimentos, tal vez de manera exagerada, con exceso? Bueno, hablamos acerca del azúcar, hablamos acerca de la grasa, hablamos acerca de la sal. ¿Qué tienen las pizzas? Las pizzas están hechas de masa, la parte que está hecha de harina, en la gran mayoría de los casos es harina refinada, es harina blanca. ¿Y sabían ustedes que la harina blanca en nuestro cuerpo actúa de la misma manera que el azúcar prácticamente? Cuando nosotros consumimos alimentos hechos de harina blanca, al no tener fibras, se absorben de manera más rápida, suben la glucosa en la sangre, el azúcar en la sangre, prácticamente igual que lo hace el azúcar. Eso es el número 1. Número 2, tal vez esto ustedes no lo sepan, pero la salsa que tiene la pizza, esa salsa de tomate, ¿sabían ustedes que también tiene azúcar? De hecho, se ha encontrado que una porción de pizza tiene en la salsa prácticamente el equivalente a un puñado de galletas con respecto al azúcar, el equivalente de azúcar de un puñado de galletas. Entonces también tiene azúcar, tiene harina blanca, tiene azúcar por la salsa. Tercero, el queso. Casi todas las pizzas tienen queso. De hecho, incluso hoy en día han sacado nuevos tipos de pizza que a veces el queso viene adentro de la masa. Pero en lo general llevan bastante queso las pizzas. ¿Y qué tiene el queso? Bueno, sabemos que tienen bastante grasa. El queso es bastante alto en grasa. Entonces tenemos azúcar, tenemos grasa, harina, que es prácticamente lo mismo que el azúcar. Tenemos los alimentos y bueno, bastante sal también. El queso es alto en sal, la masa tiene sal, la salsa tiene sal. Entonces tenemos todos los elementos necesarios para hacer este alimento bastante adictivo. Azúcar, sal, grasa. Pero hay un detallito más que quiero mencionar en este día brevemente. El queso está hecho de leche de vaca, como muchos sabemos. Y la leche de vaca, a diferencia de la leche materna, tiene una proteína más concentrada. La leche materna también la tiene, pero en cantidades más pequeñas. La proteína a la que me refiero, que está más concentrada en la leche de vaca, se llama caseína. Se escribe con S, no es lo mismo que la cafeína del café. Se llama caseína. Este tipo de proteína se encuentra más concentrado en el queso que en la leche, porque en el proceso de elaboración del queso, cuando se cuaja la leche, mucho de lo que después se elimina es la otra proteína de la leche que se llama suero. Entonces, al eliminar el suero, se concentra aún más la otra proteína que es la caseína. Entonces, el queso tiene más concentración de caseína aún que la leche de vaca. La leche de vaca, como dijimos anteriormente, tiene más caseína que la leche materna. El queso tal vez es lo más concentrado en caseína que existe. La caseína, esta proteína, cuando nosotros la consumimos, la digerimos, se transforma en otra sustancia que les voy a dar el nombre. Se llama casomorfina. Ustedes lo pueden buscar, hoy en día ustedes se pueden meter a cualquier buscador por internet y buscar qué es la casomorfina. Es una sustancia que viene a partir de la caseína y es estimulante al cerebro. Se encuentra en cantidades muy pequeñas en la leche materna, o sea, producimos cantidades muy pequeñas y eso ayuda a que el bebé sienta placer al consumir la leche de su madre y no se muera de hambre. Pero como dije anteriormente, las concentraciones que tenemos en el queso son mucho mayores aún de lo normal, de lo que nuestro cuerpo está adaptado para consumir. Y esta casomorfina produce un efecto similar a, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo que les suena casomorfina?
a la morfina. En otras palabras, es un opiáceo, es lo que llamamos un opiáceo. Y es lo que estimula este centro de placer en el cerebro. Los receptores opiáceos en el cerebro son estimulados al consumir queso de manera mucho mayor que otros alimentos. Entonces, aparte de la sal que ya dijimos, el azúcar y la grasa, tenemos el queso que tiene caseína y que se transforma en casomorfina al consumirlo. Y esta combinación de factores hace que la pizza, tal vez por eso sea el alimento más adictivo en la dieta moderna. Pero como dijimos, hay otras cosas. Están las galletas, las papas fritas, las bebidas gaseosas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos alimentos ultraprocesados que los investigadores han llegado a determinar pueden ser tanto o más adictivos que las drogas. Ahora, en el caso de las drogas sabemos que tienen efectos negativos inmediatos, nos hacen alucinar tal vez o tengan otros efectos. Y tal vez en el caso de la comida no existan estos efectos, por eso no lo tomamos tan en serio. Por eso decimos, no, bueno, es que a mí me gusta comerme un pastelito de vez en cuando, un dulce, una galleta, una bebida gaseosa o papas fritas, un pedacito de pizza. Y no le demos la seriedad que este tema realmente tiene. Porque si nos ponemos a pensar los efectos a nivel global de una dieta dañina, de una dieta de comidas chatarras, son mucho mayores que los efectos de las drogas. Miles de millones de personas en el mundo padecen obesidad. Cientos de millones de personas en el mundo padecen de enfermedades al corazón, de diabetes, de cáncer, alta presión y muchas otras enfermedades que están vinculadas con la dieta. Entonces realmente el efecto de una dieta que no sea balanceada, de una dieta que no sea saludable, es mucho mayor aún que el efecto de las drogas que sabemos que son dañinas. Pero no le damos la misma importancia, lo tomamos como parte del diario vivir. Ahora, hay otro pequeño detalle que quiero mencionar. Cuando nosotros comemos una dieta saludable que contenga suficientes nutrientes, específicamente los que le llamamos micronutrientes, y con esto me refiero a nutrientes como las vitaminas, los minerales y los antioxidantes que se encuentran en cantidades pequeñas en los alimentos, por eso les llamamos micronutrientes. Se encuentran específicamente en alimentos no procesados, en gran cantidad en las vegetales y en las frutas, también en los granos o cereales integrales, en las legumbres, en los frutos secos oleaginosos o las semillas, las nueces, las almendras. Todos estos alimentos contienen nutrientes beneficiosos para nuestro cuerpo. Y cuando nosotros consumimos estos nutrientes, nuestras células se alimentan correctamente y también se eliminan los desechos del metabolismo normal. Cuando nosotros estamos viviendo y actuando normalmente en nuestro diario vivir, nuestras células también tienen actividad y producen, por lo tanto, desecho. Y este desecho se elimina cuando consumimos una dieta correcta, pero no así cuando consumimos una dieta no saludable. Número uno, porque se alteran ciertos procesos de eliminación y de desintoxicación de las células. Pero número dos, también porque la comida misma tiene más cantidades de químicos, toxinas, etcétera, azúcar, sal, como dijimos. Todas estas cosas producen más desechos que nuestras células tienen que eliminar. Y resulta que las toxinas y los químicos, todas estas cosas se acumulan o se almacenan en el tejido que es la grasa. La grasa es un tejido de acumulación de energía y también de toxinas. Aún en los animales que están expuestos a las toxinas del ambiente o de la comida misma, los animales del ganado, por ejemplo, la comida que se le da tiene muchos químicos. Esas toxinas se acumulan en la grasa de los animales también y en nuestro cuerpo, en nuestras células de grasa. Y cuando estamos consumiendo una comida saludable, cambiamos a una comida saludable y dejamos de comer esa comida que nos estaba haciendo daño. Tal vez bajamos de peso.
las células de grasa empiezan a reducirse de tamaño y se empieza a liberar la grasa y empieza a eliminarse, a quemarse, también las toxinas que estaban ahí guardadas se liberan. Entonces muchas personas al cambiar de dieta se sienten mal, les duele la cabeza, se sienten mareados o sienten dolor de estómago o dolor muscular o lo que sea. Sienten malestar por cambiar a una dieta más saludable y piensan que esta dieta tal vez no les queda bien, no les hace bien. Tal vez les hace falta un poquito de azúcar. Sienten que tienen que recurrir a ciertos alimentos para sentirse mejor. La razón es por la desintoxicación que está ocurriendo. Pero las personas no se dan cuenta que este mismo proceso de desintoxicación puede ser ansiedad por la comida. Y por eso se produce que muchas veces las personas comen por ansiedad en vez de por hambre. Y muchas veces es, como dije anteriormente, por falta de micronutrientes. Los alimentos no procesados de origen animal contienen los micronutrientes necesarios para que nosotros podamos vivir una vida saludable. Y cuando no estamos comiendo suficientes alimentos nutritivos, lo otro que sucede es que nuestro cuerpo tiene ciertas deficiencias y siempre nos está pidiendo más comida, aunque le demos un exceso de calorías, porque la comida chatarra tiene muchas calorías. Aún así podemos tener deficiencias. Por eso que la malnutrición hoy en día no es lo mismo que era décadas atrás. Antes, cuando nosotros pensamos en malnutrición, era desnutrición, eran niños delgaditos en lugares que eran muy pobres, donde la gente se estaba muriendo de hambre. Pero hoy en día el tipo de malnutrición más abundante no es ese. Es el niño o el adulto obeso, que puede tal vez consumir un exceso de calorías, pero aún así no consumir suficientes nutrientes vitales para su salud, tales como las vitaminas, las minerales, los antioxidantes y otros fitoquímicos. Entonces, comer una comida abundante en alimentos naturales con mucha fibra y con muchos nutrientes nos puede ayudar a vencer las ansias por comer y nos puede ayudar a vencer la adicción a los alimentos. Por eso que quiero terminar este programa dándole 5 alimentos que le van a ayudar a usted a superar la adicción a la comida chatarra. ¿Qué le parece? Alimento número 1 que nos va a ayudar a superar la adicción a la comida son los vegetales de color verde. Específicamente las hojas verdes, tales como la espinaca, la selga y muchos otros vegetales de hoja verde que existen. Resulta que los vegetales de hoja verde son los más nutritivos, los más concentrados en nutrición que cualquier otro alimento que podamos consumir en nuestra dieta. Tienen concentraciones mucho más altas de minerales, de vitaminas y de otros antioxidantes que cualquier fruta o grano integral. Son los más concentrados en nutrientes. Ese es el número 1. El número 2 son las legumbres o leguminosas, tales como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas. Resulta que las leguminosas son los alimentos más altos en fibra. Así es. Los alimentos más altos en fibra en toda la dieta del ser humano son las legumbres. Por eso cuando los consumimos nos sentimos más satisfechos. De hecho, se ha encontrado que tiene un efecto para la segunda comida, la comida siguiente. En otras palabras, cuando comemos alimentos con mucha fibra como las legumbres, en la primera comida, la segunda comida vamos a tener menos hambre que si no los consumimos. Ya se han hecho estudios con respecto a esto. Y eso es por la fibra. Entonces, ese es el número 2. El número 3 de los 5 son las frutas. Es necesario consumir frutas porque son parte de una alimentación saludable. La razón por la que las frutas son tan ideales y tan beneficiosas para vencer las ansias para comer es porque tienen un dulce natural, azúcar natural que se encuentra no refinada como en las galletas o en los pasteles, sino que viene acompañada con nutrientes. Viene en el paquete correcto que ya tiene fibra, minerales, vitaminas. Entonces viene acompañado con otras cosas, no es pura azúcar refinada
como la que se encuentra en los alimentos procesados, pero satisfacen porque tienen ese sabor dulce y delicioso. Además, son lo más fácil de comer. La podemos comer de manera rápida en cualquier momento. No necesita cocinarse, no se necesita echarle ni azúcar, ni sal, ni ninguna otra cosa para darle sabor. Eso es lo maravilloso de las frutas. Alimento número 4 para vencer las adicciones a la comida son los granos o cereales integrales. Por ejemplo, avena, arroz integral, maíz, cebada, quinoa, otros muchos granos integrales. Estos contienen altas cantidades de fibra, a diferencia de los granos ya refinados o la harina refinada. Pero aparte tienen minerales, tienen vitaminas y tienen muchos antioxidantes y nutrientes importantes para nuestra salud. Proveen suficientes calorías para satisfacernos, nos dan energía, tienen muchos otros beneficios para la salud. Y el número 5 son los frutos secos oleaginosos, o se puede también denominar como semillas, nueces, almendras. Todos estos alimentos nos dan grasas saludables que nos ayudan a satisfacer nuestra ansiedad por comer, nos ayudan a que tengamos menos hambre y también proveen minerales, proteínas, grasas saludables. Algunas de ellas se llaman omega 3, que ayudan a desinflamar, como por ejemplo la linaza y las nueces tienen omega 3. Y esto es muy importante para poder entonces balancear nuestra alimentación. Es importante recordar que aparte de comer estos 5 tipos de alimentos, tenemos también que concentrarnos en tratar de eliminar la comida chatarra. Es decir, pensar más lo que necesito comer que lo que no me ayuda y tal vez me hace daño. Y realmente pensar de manera positiva. En vez de pensar, pero no puedo comer esto, ni esto, ni esto. Pensar de manera positiva. ¿He comido suficientes frutas hoy en día? ¿He comido suficientes vegetales hoy en día? ¿He comido suficientes granos o cereales integrales? ¿He comido suficientes legumbres? La manera más fácil de saber si hemos comido suficiente de eso es que cuando nos sentemos a comer, miremos nuestro plato y ojalá la mitad de lo que comamos sea frutas o verduras. Eso nos va a ayudar a consumir suficientes frutas y verduras. Y en cada comida comamos algo de legumbres y algo de cereales o granos integrales. Si nosotros seguimos este tipo de alimentación balanceada, basada en alimentos no procesados, de origen vegetal, esto nos va a ayudar para alcanzar una salud buena, óptima, de hecho. Pero también nos va a ayudar para vencer la ansiedad para comer de los alimentos que dañan nuestra salud. Y por eso Dios nos dejó una alimentación correcta en Génesis 1:29. Y si nosotros leemos ese versículo, vamos a encontrar la clave para la salud. Que Dios te bendiga y te ayude a encontrar salud abundante. Amén. Qué importante consejo, ¿cierto? Y qué interesante tema porque entendemos el por qué de repente nos cuesta tanto dejar ciertos alimentos, especialmente los alimentos procesados. Yo no sé si alguien quiere comentar respecto al video que vimos o si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hermana Mónica, Hermano Carlos, sí. eh, Diga. eh, Hermano, bueno, primero que nada felicitarla porque uno se da cosas que uno ha estado hace más con respecto y lo, la leche que es sin lactosa y los quesos sin lactosa tampoco se pueden consumir. hermano, no deberíamos consumir leche. No deberíamos, ¿cierto? Hay otros leches vegetales que son buenas también para la salud. Eh, la Sierva del Señor, en el libro que hemos estado repasando, Consejos sobre el régimen alimenticio, bueno, había un tiempo en que se podía tomar y ella siempre decía de que va a llegar el tiempo en que no se va a poder. Y lamentablemente en esta época vemos, ¿cierto?, como los animalitos sufren más, los alimentan de otra manera, no son domésticos como antes. O sea, si usted toma leche de la vaquita que es criada en la casa, a lo mejor es más sano, pero
La recomendación es dejar aquellas cosas que son de origen animal, pero existen cosas con las que se pueden reemplazar, ¿ya? Entonces, después vamos a compartir las leches vegetales. Hay una página que yo les compartí la otra vez de la hermana Nelia Costa. Ella tiene muchas recetas de leches vegetales. Les voy a compartir la página nuevamente en el grupo por si quieren ir sacando más recetas de allí. Yo me quedé con lo último que dijo aquí la hermanita que nos compartió el video, María José, de que lo que debemos comer más, ¿cierto? Más en nuestra dieta son las hojas verdes, o sea, todo lo que es lechuga y acelga, espinaca, todo lo que encontremos con hojas verdes, ¿cierto? Que son las que tienen más vitaminas y minerales para nosotros. Las legumbres, ¿cierto? Las frutas que son ricas en azúcar para aquellos que nos gusta el azúcar y nos cuesta dejarla estar refinada, ¿cierto? Podemos comer la fruta natural y que nos dejó Dios, ¿cierto? Están también los alimentos integrales y los frutos secos. Esa era la recomendación para una dieta balanceada, equilibrada y bueno, la dieta natural, la que nos dejó Dios. Así que yo no sé si hay algo más, hermanito, ¿no? Apagadito mi hermanito Noc. Hermanitos, agradecemos su presencia aquí y esperamos bueno, que reciban con gusto los consejos que se dan aquí, ¿cierto? No es ningún palo para nadie, es para que todos podamos ir en la medida que podamos, ¿cierto? Hacer cambios en nuestra vida, en nuestra alimentación, para poder vivir mejor, más sanos y en armonía con nuestro Creador. Vamos a dejar hasta aquí la reunión de esta noche. Como dije antes, les agradecemos. Nuestra hermana Pamela se disculpó muchísimo por no poder estar, pero nos va a acompañar la próxima semana, si Dios así lo permite. Así que les dejamos invitados, mis hermanos, todos los domingos a esta reunión de buena salud, a las 7 de la tarde a nuestros hermanos de Perú, 9 de la noche a nuestros hermanos de Chile. Y no olviden invitar a sus amigos, porque la verdad es que cuando compartimos esto, compartimos vida, compartimos salud. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Le damos infinitas gracias, Padre, porque usted nos enseña, nos instruye, mi Señor, mediante su palabra, mediante estos instrumentos humanos que usted pone, mi Señor, para que nos enseñen también, para que nos hablen de qué es lo que debemos hacer y lo que no, qué cosas son más convenientes para nuestro cuerpo. Le rogamos que les siga bendiciendo a aquellas personas, que les multiplique, Señor, esa sabiduría que usted le ha dado y que también nos la dé a nosotros para que podamos hacer estos cambios que tanto necesitamos. Y Señor, ruego por cada familia aquí representada, bendiga, les cuide, les guarde, mi Señor. Se lo suplico por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estoy un poquito gangosa, les pido disculpas. Nos vemos mañana, aquellos que conectamos tempranito para la reunión de repaso a la escuela sabática y aquellos que conectan solamente el domingo, también el domingo nos vemos. Que el Señor les bendiga. Voy a cerrar entonces la salita. Bendiciones para todos. Nos vemos, buenas noches. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Corre tú. Mejor apoyante y Ve. estaba aprendiendo a nadar muy bien.